Caracol Sostenible. Gabriel de las Casas. Gustavo Yepes. Hola, buenos días, feliz mañana de sábado, aquí estamos, esto es Caracol Sostenible. Nuestra alianza es con la Universidad Externado de Colombia. Bien, hace 15 días, el pasado domingo 7 de julio, entró en vigencia la ley que prohíbe el uso de algunos plásticos de un solo uso. Pues recordábamos, y se han enterado a través de Caracol Radio y medios de comunicación, que entre ellos ya se encuentran prohibidos pitillos de plástico, mezcladores de plástico, soportes de plástico para inflar bombas, los soportes plásticos de copitos de algodón, las bolsas plásticas en los puntos de pago, estamos hablando de mercados, las bolsas de precorte de las fruterías y verduras, las bolsas plásticas de lavandería para transportar prendas, bolsas plásticas para empacar revistas y o publicidad también están prohibidas. Es una primera etapa, la segunda etapa hablaremos de ella más adelante, vendrá en el 2030. Pues, ¿cómo se asocia esto con la sostenibilidad? Profesor Gustavo Yepes, muy buenos días y bienvenido a Caracol Sostenible. Buenos días, Gabriel, buenos días a todos los oyentes. Bueno, pues aquí yo les tengo una historia que me parece que nos puede ayudar mucho a entender que el uso de los materiales es bastante paradójico. Comenzando con eso, no en el final del programa. Ajá. Hay un señor que se llama Sten Gustav Thulin. El señor Thulin estaba muy preocupado por la deforestación debido a la producción o al uso de materiales naturales para la producción de bolsas de papel. Él es sueco. Y entonces, preocupado por eso, desarrolló una innovación muy interesante, a la cual le llamaron T-shirt, que eran las bolsas que utilizamos ahora para la compra. La bolsita esta que usamos todos los días. Y la solución a nuestro problema se convirtió entonces en el problema en sí, como lo vemos en este momento. Es decir, que tenemos que ser muy cuidadosos con lo que hacemos y con lo que planeamos hacer. Y esto significa muy bien que si vimos el programa pasado que el ODS 12 busca reducir los impactos de la actividad humana, especialmente sobre la naturaleza, también podemos ver que lo podemos asociar a otros ODS. No sé, podemos asociarlo no solo a temas negativos. Mire con el ODS 3, Gabriel, el plástico ¿para qué sirve? Para esas jeringas que son desechables, que son necesarias, para los guantes, para las operaciones, para que nos atiendan los doctores. También el ODS 11 en la construcción. Cada vez es más interesante poder construir con materiales aislantes, ¿no? Más livianos, que digamos hacen más eficiente la construcción. En el ODS número 7, el de energía, también podemos hablar de componentes, partes para todas las maquinarias de energía renovables. También podemos estar hablando del ODS 9, con nuevos materiales y nuevos desarrollos para que tengamos productos y servicios mucho más duraderos. Entonces, como ustedes ven, pues el plástico no es que sea malo en sí. El problema es cómo el uso que le hemos dado ha generado algunos impactos significativos a la sociedad y al ambiente. Y como bien lo decíamos también en programas anteriores, profe, no se trata de buscar reemplazar el plástico con otros plásticos alternativos. Estamos hablando de plásticos de almidones, plásticos de reciclaje. No, se trata de encontrar fórmulas que nos reemplacen como con estas bolsas que sean las oficiales de ir a mercar, las oficiales de ir a empacar. El plástico de un solo uso, no reemplazarlo por otro. ¿Por qué? Porque implica de todos modos una actividad que deja huella de carbono. Pero vamos a hablar de esto próximamente. Bien, pero veamos cómo está afectando de buena o mala manera a la gente en las calles en su día a día. Cómo se ha ido adecuando la gente a entender que el plástico de un solo uso ya no está permitido. Pues don Juan Manuel Durán se fue a los mercados, a uno de los grandes mercados de superficies en Bogotá, precisamente a ver cómo está haciendo la gente para empacar, qué pasa en la sección de frutas y verduras. Si bien en los cárnicos todavía está permitido, ¿qué es lo que pasa allá? Don Juan Manuel Durán, cuéntenos la historia de cómo le fue esta semana revisando esto. Pues usted lo ha dicho, Gabriel, visitamos una de las grandes superficies o como lo conocemos todos, uno de los supermercados quizás más importantes del país, a donde mucha gente llega a hacer sus compras y allí lo que vimos fue que en lugares como por ejemplo la sección de panadería y en la sección de carnicería todavía se utilizan bolsas. En la sección de panadería, bolsas de papel y en la sección de carnicería, las bolsas sí recordemos que aún están permitidas. En las otras secciones ya no se encuentran bolsas y en los puntos de pago las personas pues no encuentran bolsas como comúnmente lo hacían.
También estuvimos hablando acerca de las reacciones de los usuarios de este tipo de establecimientos y por supuesto también tratando de conocer lo que dicen desde los establecimientos propiamente, qué es lo que ha pasado, cómo los usuarios han tomado esta decisión y qué es lo que ocurre cuando llegan a los puntos de pago y no encuentran bolsas plásticas. Aquí se lo contamos. Bueno, aquí estoy con una de las personas que trabaja dentro de una de las cadenas de grandes superficies y quiero preguntarle cómo ha sido la reacción de las personas que vienen aquí a comprar cuando ven que no se le va a entregar bolsas. ¿Se molestan? ¿No se molestan? ¿Ya están preparados? No se molestan, se les está dando la explicación de la nueva ley que entró en vigencia. Aquí en este supermercado se manejan bolsas reutilizables y se les da el manejo a los clientes y aceptan sin ningún inconveniente. ¿Ha sido muy difícil la transición? ¿Ha sido difícil que las personas entiendan que ya no se puede utilizar bolsa plástica? Básicamente el adulto mayor. A veces ellos dicen, ay, pero si estoy pagando, les compro la bolsa. Pero pues al final se les explica y terminan aceptando que deben traer sus bolsas. Los jóvenes y la gente así adulta no tienen ningún inconveniente. ¿Tu nombre? Mi nombre es Tatiana Carvajal. Tatiana, ¿qué te has encontrado en los últimos días cuando vienes a mercar? Que ya no hay bolsas de plásticas. ¿Y cómo estás haciendo para cargar los productos o cuando llevas mucha cosa que haces? Me toca con las manos. O bueno, en su efecto, si sé que voy a hacer mercado o voy a comprar algo de comida o algo así, cargo una tote bag. Okay. ¿Estás de acuerdo o en desacuerdo con esta medida? De acuerdo por el planeta, pero en desacuerdo porque pues hay compras, no sé, que salen de imprevisto y pues uno no las puede cargar. Toca venir con ayudante. Sí. ¿Cuál es tu nombre? Miriam Silva. Miriam, ¿qué opinas de llegar al supermercado y no encontrar bolsas de plástico? Uy, cuando uno no viene preparado es fatal, así como ahorita. ¿Cómo vas a hacer? Bueno, no llevas muchas cosas, pero... No, ya es cuestión de acostumbrarse. ¿Te ha molestado en algún momento que no te entreguen la bolsa? No me molesta, de verdad que no me molesta, porque guerra avisar no mata soldado. ¿Cuál es tu nombre? María Inirida Moreno. Bueno, María, ¿cuál es tu percepción acerca de la prohibición de bolsas de plástico? Pues me parece espectacular esta prohibición porque estamos contaminando la tierra con tanta bolsa, tanto talego en las calles, en los mares, entonces no es conveniente tener estos talegos volando por todo lado. Y cuando vienes a mercar, ¿qué haces ahora? ¿Cargar las cosas en la mano o vienes como? Yo compro una taleguita de papel o hay veces traigo bolsa de licra. De las que sí, reutilizables, sí señor. ¿Cuál es tu nombre? Hola, Lucía Pinzón. Lucía, estabas realizando compras y veo que sales con cosas en la mano. ¿Te da mal genio tener que salir así por no poder utilizar bolsa plástica? No, en absoluto. Ya desde hace rato, desde antes de que las prohibieran, siempre evitaba la bolsa. No me gusta tener plásticos en mi casa y más aún después de saber que obviamente esto contamina y lo que estamos haciendo nomás en el río Bogotá. Creo que es un tema que debe generarnos conciencia a todos y creo que genera un impacto muy grande. A veces no lo vemos, pero es importante tenerlo en cuenta. Nos hemos encontrado que hay personas que sí les molesta eso. ¿Qué le dirías a esas personas? Que vayan y hagan un recorrido en el río Bogotá, ya que están gratuitos con la CAR. Vayan y los hagan, conozcan el río, se den cuenta que todas nuestras acciones llevan a que todo se contamine. Después nos estamos quejando de las inundaciones en las calles, de por qué no funciona el sistema de aguas y demás. Entonces los invitaría a que hicieran ese recorrido y ahí uno entiende un poco más las cosas. Pues no sabemos si por conciencia o porque es obligatorio en los almacenes de cadena, la gente está haciendo la tarea. Así que están llevando su bolsa reutilizable, están comprando la bolsa de papel, están haciendo diferentes acciones para poder colaborar con la erradicación de estos plásticos de un solo uso. Ya más adelante veremos qué ocurre en las tiendas de barrio, porque también vamos a hacer el ejercicio allí y les estaremos contando qué ocurre en aquellos lugares que están cerca de nuestras casas y donde quizás la regulación o la prohibición en ocasiones no es tan estricta. Muy bien, Juan, buena historia, buenas lecciones que nos vamos yendo. Ey, vamos con calma, pero hagamos, profe. Eso es lo más importante. Yo creo que hay que adecuarse, hay que empezar a cambiar los hábitos. Nos cuesta, pero el asunto es que busquemos no enfrentarlos, sino cambiarlos de alguna manera creativa, profe.
Gabriel, usted tiene toda la razón. De alguna manera estamos comenzando a buscar soluciones como vimos que buscó el señor Tulin para un problema que tenían en su momento en los años 50 y se convirtió casi 70 años después en un problema alternativo. Entonces necesitamos comenzar a pensar desde ahora cómo hacer para transformar las actividades económicas y las actividades humanas que realizamos todos los días. Si bien las soluciones están en el diseño, en producción de algunos otros materiales, los que solucionamos somos nosotros. Esto es Caracol Sostenible. Caracol Sostenible en Caracol Radio. Muy bien, sigue Caracol Sostenible, nuestra alianza con la Universidad Externado de Colombia, los sábados en la mañana aquí en Caracol Radio. El Centro Tecnológico del Plástico en Uruguay es una iniciativa conjunta de la Asociación Uruguaya de Industrias de Plástico, la Cámara de Industrias de Uruguay y el Laboratorio Tecnológico de Uruguay y la Fundación Julio Ricaldoni, que tiene como objetivo consolidar el desarrollo sostenible o sustentable de la industria del plástico y del reciclado en Uruguay. Agustín Tassani es presidente de este centro tecnológico. Señor Tassani, muy buenos días y bienvenido a Caracol Sostenible. Buenos días, un gusto estar con ustedes y gracias por la invitación a charlar. Bueno, pues hace 15 días entró en vigor una ley que prohíbe en una primera etapa, que se complementa en el año 2030, de la regulación y la eliminación del plástico de un solo uso. ¿Cómo ha sido la experiencia en Uruguay? ¿Cómo ha funcionado esto y en qué está Uruguay ahora que estamos nosotros aprendiendo y tenemos que vivir una nueva cultura del uso del plástico? Bueno, en Uruguay, como bien decían, el Centro Tecnológico del Plástico ha venido trabajando como uno de sus ejes estratégicos los temas de sostenibilidad desde el inicio. Las industrias del plástico hemos puesto esa problemática de reciclar y recuperar para poder atender a los problemas de sustentabilidad de nuestro sector. En definitiva, lo que se hizo fue trabajar desde un inicio, ya llevamos 7 años como centro, pero siempre trabajando con un foco en fortalecer las industrias del plástico para que puedan reciclar los plásticos que se producen en el Uruguay. ¿Qué quiere decir esto? Que entendemos que para poder realmente hacer frente a la problemática y a la sustentabilidad de los plásticos, que son un elemento de muy buena duración, de muy buena performance en la vida cotidiana de toda la población, tenemos que tener una industria que lo pueda procesar y reciclar. Entonces en ese eje hemos venido trabajando con las industrias, con la academia, con el Laboratorio Tecnológico del Uruguay y fundamentalmente con el Ministerio de Ambiente, que es quien nos ha de alguna manera dado ese rol como líderes en temas de reciclado. Agustín, eso es lo... Sí. No, nos gustaría saber un poco entonces, en ese centro, que digamos muy interesante que trabajen, digamos, en asocio con los gobiernos y con el ministerio, ¿cuáles han sido esos desarrollos que les ha permitido encontrar soluciones para resolver ese problema de esos plásticos de un solo uso? En realidad, nosotros lo que hemos estado trabajando es, en el Uruguay hay una legislación que se refiere a lo que es la disposición final de los envases, de todos los envases, no solo de los plásticos. Entonces nosotros hemos estado trabajando desde la Asociación del Plástico para que justamente no hubiera una ley de prohibición, sino hubiera leyes que justamente nos ayudaran a reciclar. Entonces, ¿cuáles fueron nuestras propuestas? Bueno, explicar y fundamentar desde el punto de vista técnico cuáles son las razones por las cuales muchas veces prohibir o sustituir un plástico por otro material que es de más difícil reciclado o que tiene una huella de carbono más importante que el plástico no es lo más conveniente. Entonces ahí estaban nuestros argumentos técnicos y nuestros fundamentos, y lo que se trabajó desde el centro es, bueno, ya que hay una industria que lo puede reciclar y hay un sector capaz de volver a procesarlo y volver a incluirlo en la cadena, generando lo que se llama fortaleciendo la economía circular en el plástico. Y ahí es que el instrumento que generó, por ejemplo, uno de los instrumentos que generó el centro fue generar un programa de capacitación y de lo que se dice certificación de las empresas en economía circular. Entonces, el concepto que me gustaría
trasladar y lo que hemos trabajado acá es que la prohibición no siempre es el mejor camino, sino que es la regulación y el control para poder de alguna manera reciclar y evitar que los plásticos terminen en el ambiente. Pero bien toca usted el caso de economía circular y quizás la industria de las bebidas y la división de los envases, del PET, del plástico que utilizan, es uno de los grandes ejemplos de esa economía circular. Pero sí hay una lucha mundial frente a los plásticos de un solo uso. Y aquí no hablamos de economía circular ni de volver a buscarlos, sino de eliminarlos. Entiendo lo que acaba usted de decirnos. La prohibición no es el camino, es mejor el camino de la regulación, pero ya estamos viviendo una eliminación en el mundo de plásticos de un solo uso. ¿Cuál es su concepto sobre esto? Bien, ahí el concepto es trabajar en conjunto con las empresas para hacer los análisis de ciclo de vida correspondientes y que en el caso de que se eliminen los plásticos, algunos plásticos, ver que el sustituto no genera un efecto más perjudicial para el ambiente y en particular para Colombia. Porque hay veces que hay algunos plásticos que son sustituidos en otros países, que hay otras condiciones naturales o hay otros elementos para poder sustituirlos que de repente en Colombia no están ya prontos o no existen. Entonces la sustitución puede generar un impacto ambiental que sea peor que lo que ya existía. Entonces mi advertencia es análisis de ciclo de vida, análisis técnicos, impactos antes y después de la eliminación y ver el impacto también en la cadena alimenticia, que muchas veces el plástico lo que hace es extender la vida útil de los alimentos, extender la vida útil en la cadena, en góndola, en la cadena de frío. O sea, que básicamente tener en cuenta todas las ventajas que tenía el plástico y al ser sustituido por otro elemento, bueno, ¿qué es lo que se pierde? Esos son los análisis que hay que poner sobre la mesa. Acá tuvimos una experiencia con una prohibición de bolsas camiseta en el año 2018, las bolsas de supermercado se prohibieron y se pasaron a usar solo bolsas biodegradables o compostables y se empezaron a cobrar en los supermercados. Entonces eso generó automáticamente que la gente dejara de usar bolsas y empezara a usar bolsas retornables, bolsas reutilizables, la famosa, como le decimos nosotros, la chismosa para ir al supermercado. Bueno, ese tipo de acciones van más de la mano de reducir y no tanto de prohibir. Nosotros somos muy partidarios de sí consumir responsablemente, razonablemente, pero no sustituir de forma indiscriminada o prohibir cuando en realidad no tenemos una alternativa que sea mejor o más amigable. Bien, recojo algo de lo que dice Agustín Tassani comenzando esta respuesta y estoy de acuerdo también. Recientemente estuvimos en Madrid, en España, en un foro de sostenibilidad y estaban los delegados Sí. de la CAF para Latinoamérica en donde hablaban, hey, ojo con las regulaciones no son los mismos ni deben ser las mismas para todos los países. Cada uno tiene condiciones geográficas y de biodiversidad totalmente diferentes. Además, profe, también aquí veíamos que uno dice, pues reemplazamos con bolsas de papel, el ciclo de la bolsa de papel utiliza más agua, estaríamos haciendo un daño peor, o sea que hay que tener en cuenta de ojo con la regulación, pero por supuesto ojo con poner cada uno de los seres humanos que habitamos este planeta nuestro grano de arena en cómo debemos comportarnos, profe. Pues yo estoy muy inquieto con esto, les quiero confesar, porque lo que estamos viendo, hace un momento les contaba cómo, digamos, la bolsa esa de camiseta se volvió pues una solución para el uso de las bolsas de papel, que son más contaminantes. ¿Cuál es esa simplemente para nuestros oyentes, la t-shirt o la bolsa camiseta? ¿Cuál es esa? La que tiene los dos huequitos arriba. La normal del supermercado, la normal del blanquita. Supermercado, Sí. la bolsita esa, la facilita. Le sí. ponen así porque parece una camiseta sin mangas. Ajá. Un esqueleto, como le decimos acá. Exactamente, En Argentina, como le dicen, en Uruguay, como es que le dicen una musculosa. La bolsa camiseta también, estamos de acuerdo. Bueno, me refiero a la camiseta que le decimos aquí esqueleto, una musculosa, algo así por el estilo. Entonces, es muy inquietante porque el problema que teníamos con las bolsas de papel se convirtió en un problema mayor, ¿cierto? Y ahora entonces estamos dándole una solución que es utilizar bolsas que generan más gasto de energía y más gasto de materiales. Pero tenemos un problema aún mayor todavía, es que esa solución de las bolsas plásticas de alguna manera están llegando a todos los rincones de la Tierra, ¿no? Ya sabemos que están en las fosas marianas, que es el lugar más profundo de la Tierra, están en el pico del Monte Everest, están en los casquetes polares, que se supone no llega ya el hombre. Se han encontrado ya incluso en la placenta de los niños
y también por primera vez se encontró en el torrente sanguíneo de las personas. Entonces nos enfrentamos a un problema, digamos, serio, ¿no? No sabemos cuál es el problema, cuál es la solución. Y entonces ahí me gustaría, pues, no sé, oír a Agustín un poco cómo han planteado ese problema al final, porque creo, si no estoy mal, tiene que ver con el fin del uso, ¿no? Cómo se usa, cómo se dispone al final de todo ese tipo de bolsas, porque no hay, y otros plásticos, porque no hay un ciclo cerrado, por lo menos en nuestros países, que permita darle un adecuado, digamos, uso final. Exacto. Acá en el Uruguay, el objetivo que se buscó al generar una bolsa compostable o biodegradable es que cuando terminara en el relleno sanitario, de alguna manera, su degradación fuera más amigable. Ya sabemos, nosotros que somos más técnicos, que la degradación en un relleno sanitario convencional no va a ser igual de rápida que lo que sería en un relleno, en un compostaje adecuado. Pero ese era el objetivo final. Coincido que los plásticos hoy nos están invadiendo, están en todas partes. Está claro que el concepto es que el problema lo tenemos porque como seres humanos no hemos sabido hacer las cosas bien, ni gestionarlos, ni disponerlos de forma correcta. Eso que decíamos recién del mayor consumo de agua para fabricar bolsas de papel genera otros impactos y otras consecuencias. Bien, pues se nos vuelve lugar común lo que decimos, que es no satanizar el uso del plástico, sino aprender a utilizarlo, aprender a convivir con él y hacerlo de manera sostenible. Y vamos a seguir también aquí en Caracol Sostenible revisando qué pasa en diferentes países en la industria del plástico. Por eso es muy buena esta entrevista que hemos tenido con Agustín Tassani, el presidente del Centro Tecnológico del Plástico en Uruguay. Agustín, un abrazo grande y gracias por compartir con nosotros la experiencia de lo que viven ustedes. Un abrazo para ustedes y que tengan buen día, buena jornada. Gracias. Ya regresamos con Caracol Sostenible. Continuamos con Caracol Sostenible. Muy bien, continuamos en Caracol Sostenible. Hablamos hoy de plásticos y los plásticos también se pueden convertir en materiales o productos que nos pueden servir muchísimo en nuestro día a día. Uno de ellos es el combustible. A esta hora le damos la bienvenida a Caracol Sostenible a Marco Bustamante, quien nos trae una propuesta bastante interesante desde Biosingas. Marco, feliz mañana de sábado, bienvenido a los micrófonos de Caracol Sostenible. Bueno, buenos días para todos, es un placer para nosotros, para Biosingas estar acá y de antemano agradecerles, amigo Juan, por el espacio. Qué bueno este tipo de espacios para compartir y concientizar a la gente sobre la importancia de los residuos y de qué se puede hacer con ellos. Bueno, pues hablamos de un emprendimiento energético que fue fundado aquí en Colombia, en Barrancabermeja, talento local. ¿De qué se trata? ¿Cuándo se fundó? ¿Por qué se fundó? Marco, contémosle a los oyentes. Bueno, este emprendimiento nace a raíz de la necesidad de hacer algo con una problemática que nos afecta a todos a nivel regional, pero también a nivel país y a nivel mundial, y es de qué hacer con los residuos plásticos, con los polímeros plásticos que nos afectan tanto con la contaminación, con los gases de efecto invernadero, con que ya generan una nueva contaminación que son los microplásticos. Buscando una necesidad a esa problemática, descubrimos la pirólisis, lo cual es un proceso físico-químico que fue creado hace cerca de 30 años, y lo que hicimos fue aplicarlo a los plásticos. Ya partiendo de ahí lo que hacemos es una ingeniería inversa, la que destransformamos los plásticos y los transformamos en lo que era antes, una especie de aceite de pirólisis, un petróleo sintético, y ya después por procesos de refinación pues obtenemos productos finales como gasolina, diésel, queroseno. Entonces sí, es un proceso físico-químico, ingeniería, el cual se hace, en pocas palabras, es, por un lado echamos plástico, lo destransformamos y lo transformamos en combustibles que son un poco más amigables con el medio ambiente que los combustibles convencionales. Marco, veo entonces que esto es como un proceso de reingeniería, ¿no? Algo de logística inversa. Está convirtiendo algo y lo está devolviendo a lo que originalmente es. ¿Cómo se les ocurre esto? ¿Dónde se originó esta idea? Bueno, esta idea nace en los años 90 entre países como Rusia y Corea, ¿cierto? También viendo la necesidad de surtir combustible debido a las guerras que ellos estaban sufriendo, no había abastecimiento, entonces
ciertos ingenieros diseñan este proceso para la destrucción del plástico y convertirlo en combustibles. Nosotros lo que diseñamos fue un modelo de negocio pues más útil al mercado, ¿cierto? Y que también sea viable con el medio ambiente, porque en nuestro proceso nosotros no generamos vertimientos, no generamos contaminación de aguas, diseñamos un proceso y lo mejoramos a ese punto de más bien que ser un proceso que ayude al medio ambiente, que ayude a la descontaminación. Es por ende que nosotros nos consideramos un proyecto totalmente ambiental en el tema de valorización de residuos. Es mitigar esa carga ambiental que se está produciendo por el mal uso o el mal manejo de los plásticos. Sí, justamente hablábamos de eso durante todo este programa, cómo ya se ha empezado con el tema de la regulación, profe, y vemos cómo no solamente es utilizar cosas diferentes al plástico, sino lo que utilizamos, reutilizarlo, darle una reingeniería, y en este caso que lo están convirtiendo en combustible. Pero le pregunto, Marco, este tipo de combustible, veo que ustedes hacen diésel, hacen gasolina, ¿esto se puede utilizar en un vehículo normal o qué características debe tener? Sí, claro, obviamente hay unas características que la NTC y la STM, que son las normas que pues, clasifican esos combustibles y pues, de dar su normatividad, hay que cumplirlas, pero nuestros combustibles son denominados CDRs, combustibles derivados de residuos, y puede utilizarse en vehículos automotores sin ningún problema, pero nosotros tenemos otro foco que es un poco más social, más campo, y estamos trabajando directamente con las comunidades agropecuarias, agroindustriales, el sector pesquero, el sector ecoenergético. Son focos que también necesitan de estos combustibles y que son motores y equipos que se ven se ve mejor el rendimiento a la hora de probar ese tipo de combustibles alternos. ¿A qué me refiero con todo esto? Son equipos que se ve mejor el rendimiento y el cambio al utilizar este tipo de motores, porque generan menos ruido, generan menos emisiones, ¿cierto? Es un combustible que tiene muchas propiedades buenas y que llega a unos sectores en el que el alto precio de los combustibles también los afecta. Entonces ya para el parque automotriz ya hay estaciones de servicio, ya hay surtidores, entonces más bien nosotros focalizamos un sector que no tenga tanto acceso al combustible. Muy bien, entonces sobre eso quería preguntar, porque cuéntenos del negocio. El resolver problemas de la sociedad como este que están haciendo ustedes con esta transformación, ¿es un buen negocio? ¿Les está yendo bien con esto? Sí, claro. Ha sido una ardua tarea, obviamente, de concientizar a la gente, a los comerciantes, a los empresarios, a los clientes, de que es otra manera de surtir una necesidad ambiental, una necesidad energética y una necesidad social. No sé si recuerdas que hace poco, menos de un año aquí en Barranca, de hecho, nos quedamos sin gasolina. Sí. Entonces, y casualmente aquí se puso la gasolina y nos quedamos sin gasolina por bloqueos, por paros, por problemas sociales. Paradójico. Entonces sí, es paradójico. Entonces aquí hay otra fuente de alimentación. Entonces nosotros buscamos surtir necesidades donde normalmente no se preocupan las grandes empresas por llegar, lo que te decía anteriormente, el sector. O sea, nadie ha pensado cuánto al final del día le cuesta el galón de gasolina a la gente del Llanito, a la gente de Lopón, la gente de Lopón, la gente de la meseta de San Rafael. A ellos no les termina costando la gasolina 15.000 pesos, 15.200. Súmale la logística de salir hasta las autopistas, hasta el casco urbano de Barranca Bermeja. Sí. No les interesa. Marco. Entonces nosotros queremos aliviar esas cargas. Y hablemos en cifras. Ustedes reúnen, imagino, una cantidad de kilos o de toneladas de plástico y eso lo transforman en combustible. ¿Cuánto equivale un kilo de plástico en galones de combustible o viceversa? Ok, bueno, nosotros ahorita estamos con una capacidad de un cuarto de tonelada. Con un cuarto de tonelada, que son 250 kilos diarios. Y ya con el recurso que hemos venido adelantando desde el sector privado, vamos a instalar una máquina de 1 tonelada diaria, ¿cierto? Y esa máquina produce alrededor de 200 galones por diarios. Marco, y hacia el futuro, ¿qué planes tienen? ¿Cuáles son esas perspectivas que tienen ustedes? Bueno, nuestra perspectiva a mediano plazo, porque ni siquiera a largo plazo, es seguir replicándonos en las diferentes ciudades que tienen estas necesidades, ¿cierto? Que creería que son todas, porque el no haber cultura ambiental nos afecta a todos, al no saber tener conciencia ambiental, eso nos afecta a todos. Entonces, a corto y mediano plazo es instalar más equipos según la necesidad
de las ciudades que tenemos acá en nuestro país. De hecho, vamos adelantando muy bien procesos con la ciudad de Ibagué, con la ciudad en Medellín, en Quito. Hay varias ciudades en donde ya estamos adelantando nuestro proceso, y a futuro, mediano, largo plazo es poder estar en otros países, tener presencia en otros países donde ya de hecho hemos adelantado también mucha investigación, como lo es con México, Ecuador, Bolivia. Entonces nada, tenemos una proyección bastante grande e invitamos a la comunidad a que haga conciencia ambiental, de que nos sigan en nuestras redes sociales, porque estamos muy activos en el tema de conciencia ambiental, en el tema de charlas, en el tema de invitar a los empresarios a sumarse a estas iniciativas. Bueno, pues justamente, ¿cuáles son sus redes sociales? ¿A dónde podemos conseguir mucha más información de Biosingas? Aparecemos en internet como Biosingas. Bio de vida y Singas es con Y de yuca. La palabra de Singas hace parte de síntesis en inglés. Muy bien, Marco. Yo tengo una inquietud. Me toca hacerles preguntas un poco difíciles. Pero en este proceso que ustedes hacen, que ustedes vienen realizando, ¿no se generan algún tipo de emisiones que sean contaminantes? Digamos, cambian un problema por otro. Es decir, reprocesan este plástico y en ese reprocesamiento ¿se genera algún tipo de emisión que sea contaminante? Bueno, nosotros generamos una combustión, bueno, una llama con la cual alimentamos el reactor, ¿cierto? Pero es una llama controlada como si fuera la llama de una estufa, ¿no? Una llama azul controlada con oxígeno para poder regular las emisiones. De resto no generamos ningún otro tipo de emisiones, ni de vertimientos, ni de contaminación de aguas, ni de mal almacenamiento de residuos, nada. Todo se aprovecha al 100%. Ok, bueno, muy bien. La idea, como usted dice, la idea no es cambiar un problema por otro. Por eso, de hecho, solo hacemos pirólisis de plásticos, porque tú puedes hacer pirólisis de otros productos que son derivados también del petróleo, pero que eso sí llegan a afectar el medio ambiente o nuestras fuentes hídricas. Como tú dices, la idea es no cambiar un problema por otro, sino que se vea la solución, ¿cierto? Que sea una solución en otra problemática. Muy bien, pues le damos las gracias a Marco Bustamante, representante técnico de Biosingas, quien nos habla acerca de esta propuesta en la cual están convirtiendo plásticos en combustibles y por supuesto ayudando a las comunidades. Marco, mil gracias por hacer parte de Caracol Sostenible. Muchas gracias para todos, es un placer para nosotros hacer parte de todos estos espacios y bienvenidos a Biosingas. Caracol Sostenible en Caracol Radio. Muy bien, seguimos Caracol Sostenible en Caracol Radio. Mauricio Mayorga es un ingeniero industrial que ha decidido trabajar por la educación medioambiental desde los más pequeños para acabar con este problema de los plásticos. Y precisamente venimos hablando también desde hace rato en nuestro programa de Caracol Sostenible de ese gran papel que tiene el ser humano. Pero por supuesto, encontrarnos con un mundo que se nos puede acabar y que tenemos que ser sostenible, tiene que entrar con una buena educación, tiene que hacer parte, por así decirlo, del ADN. Mauricio, bienvenido a Caracol Sostenible, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación y por la vinculación que tienen a este proyecto de característica mundial que puede cambiar la historia de la humanidad. Que no sea una obligación comportarnos de manera sostenible con el planeta, con nuestro país, con nuestra ciudad, con nuestro entorno, sino que lo tengamos, por así decirlo, en un ADN. ¿Cómo ve usted esto que tenemos que hacer con la gente joven para que no tengamos que hacer una gran campaña después para cambios culturales? Hay un tema que es muy importante y lo vivo diariamente en diferentes lugares, y es que existe una debacle con el tema en el medio ambiente en relación con el manejo de las basuras, y no estamos reciclando. Y al no reciclar todo lo que es dinero, porque el plástico es dinero para los recicladores, la madera, el papel y todo lo demás, se va para basureros y empieza a generar problemas como cuando no va a basureros el de las islas de plástico, o cuando lo vemos por toda parte, las bolsas y demás, y al descomponerse genera gas efecto invernadero. Entonces existe un problema por la falta de conciencia. Todo el mundo está recibiendo en este momento mensajes de lo que está sucediendo sobre la Tierra y a la gente no le importa. A la gente parece que no le importara. Sigue cotidianamente sacando la basura, mezclándola toda en la misma bolsa.
Y eso se va para los botaderos de basura sabiendo que si se recicla, se mejoran las condiciones del planeta y además es dinero para los recicladores, que eso produce paz, pero le entra por un oído y le sale por otro oído a las personas. Entonces hemos iniciado una campaña de concientización a través del arte para invitar a que las personas entiendan que su huella ambiental está causando efectos sobre la Tierra y en relación con los beneficios que se reciben de un mundo mejor, de mejores condiciones, de dinero para los recicladores. Aportemos al planeta conscientemente. Cuéntenos entonces cómo funciona esa campaña, qué es lo que están buscando y cómo a través del arte lo están haciendo. Bueno, hace muchos años vi lo sucio, lo cochino que es el mar de Colombia y las playas de Colombia. Yo pinto el mar y he expuesto en 8 países propuestas importantes. Realmente es expuesto en 32 países. Nos sentamos con Héctor Buitrago, el compañero musical de Andrea Echeverri en Aterciopelados, hablamos con niños preguntándoles cuál es el problema de la basura. Y la conclusión que tienen estos niños es que el problema consiste en que no hemos sido educados para reciclar. Entonces, entre otros, diríamos que no tenemos la culpa porque no nos educaron. Entonces, ellos hacen un planteamiento que dice: si la educación en reciclaje se extracta de los programas de educación ambiental en Colombia y se dicta a los niños aquí en Colombia desde que ellos entran a la escuela, se ataca de raíz la principal causa de la basura. Inicio entonces como vocero de ellos a hacer obras con basura alrededor de este tema y trabajo con muchas organizaciones en Colombia, me invitan a grandes eventos, me llaman de Naciones un día en Nueva York y me dicen hay un congreso mundial de Zero Waste, cero basura. Queremos que vengas y nos expongas lo que estás planteando en Colombia. Asisto a esta reunión y en esta reunión cuando planteo esta iniciativa que nace en niños colombianos, me dicen en Nueva York, esta iniciativa es la mejor que hemos escuchado hasta el momento en toda nuestra historia. Pues el grupo que me convidó, preséntela a nivel de Naciones Unidas, la presenté a nivel de Naciones Unidas como unos 10 o 12 agencias. Y cuando llego a Colombia, planteo al Ministerio del Medio Ambiente que esto sucedió y me dicen eso no es cosa de nosotros, sino del Ministerio de la Cultura. Planteo eso al Ministerio de la Cultura y el Ministerio de la Cultura me dice eso no es cosa de nosotros, sino eso es del Ministerio de Educación. Hago el mismo planteamiento al Ministerio de Educación y me dice eso no es cosa de nosotros, sino del Ministerio del Medio Ambiente. Entonces decido seguir por mi cuenta con entidades y personas que han venido trabajando con todo esto. Y hablando justamente de arte y de esas actividades que ustedes realizan, porque no solamente es educación, sino también visibilizar todo lo que está ocurriendo, que ya se ha hecho, pero ustedes siguen trabajando en eso. Y ustedes tienen una campaña justamente para la COP16. ¿De qué se trata? Sí, señor. Entonces, al estar haciendo instalaciones con arte, presento una instalación con tapas plásticas y vengo recorriendo Colombia con ella. Aparece el COP16 y en ese momento decido con los otros grupos que me están apoyando conformar un gran grupo de personas que estamos invitando a recoger tapas plásticas en diferentes regiones de Colombia y también en el exterior para presentarlas en el COP16. Y hay hasta el momento 2 grandes grupos que han dicho no le medimos, Caracol con 1 millón de tapas, la alcaldía de Barichara con otro 1 millón de tapas y el Museo de Trajes de la Universidad de la América. Ahorita se vincularon la Corporación Minuto de Dios, el Club Rotario nuevamente y la idea es hacer una instalación gigante en el piso, en el COP19 para llevarle el mensaje de que por favor, en sus países pidan que se dicte la educación en reciclaje desde que el niño entra a la escuela, porque ahí está la gran raíz y así se ataca pues la causa del problema. Y en eso es en lo que estamos en este momento. Bueno, una campaña invitando a grandes grupos a que recojan tapas, las hagan llegar a Cali, al lugar donde vamos a establecer con la Universidad del Valle, con quien nos indique el COP o con quien podamos lograr y hacer este gran grito. Pues mire que a veces no sabemos qué es lo que pasa con esas tapitas que ponemos en algunos recipientes, para dónde se van y cómo funcionan. Pues es qué mejor que además a través del arte educar y llevar este buen mensaje, aprovechando que tenemos este importante COP en la ciudad de Cali, en el Pacífico colombiano. Pues es Mauricio Mayorga, muchísimas gracias por estar esta mañana en Caracol Sostenible, Mauricio, y gracias por lo que está haciendo por este país y por el mundo.
Muchas gracias a ustedes. Invito a Caracol a que divulgue esta campaña para que la recojan ustedes, divulguen la información de nosotros. Muchísimas gracias. Gabriel, hay algo muy interesante que podemos ver ahí, que las soluciones, las alternativas que podemos buscar no solamente están en la tecnología. Aquí estamos viendo un tipo de innovación social que está centrada más en la educación, ¿no? Cómo comenzamos a hacer compromisos, ceremonias, a trabajar de manera diferente por el tema del uso y el consumo de este tipo de productos. Así es, buen punto, profesor. Bueno, y nuestro editor periodístico Juan Manuel Durán no solamente pasó por los grandes mercados, también queremos saber cuál es la experiencia en las tiendas de barrio, en donde ese mercado de las bolsas, al parecer, por lo que estamos viviendo y sintiendo inicialmente, pues no ha cambiado tan rápido como sí lo están haciendo de manera responsable las grandes superficies, los grandes mercados. Juan, cuéntenos cuál fue su experiencia con las tiendas de barrio y la prohibición de las bolsas de un solo uso. Pues Gabriel, le cuento que la experiencia en las tiendas de barrio fue bastante diferente a lo que nos encontramos en las grandes superficies, pues en muchas de estas tiendas aún se siguen entregando bolsas a la hora de vender los diferentes productos. Además, productos como verduras, como papa, frutas, entre muchos otros, aún se siguen vendiendo utilizando los rollos de bolsas de precorte, que recordemos que están incluidas dentro de los plásticos de un solo uso que fueron prohibidos desde el pasado 7 de julio. Pues allí también hablamos con los compradores, hablamos con las personas que trabajan en estas tiendas de barrio y conocimos su percepción. Aquí se lo contamos. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es José Raúl Sierra. Don José, ¿cómo le ha ido en los últimos días cuando ha venido a mercar con el tema de las bolsas? Pues en cuestión de las bolsas es muy indispensable por la sencilla razón de que hay momentos en que uno va a una fama de carne y queda como bastante maluco que le entreguen la carne en la mano. En la carnicería sí le pueden dar bolsa. ¿Cómo? Pero en el Fruver no, en la carnicería sí le pueden dar bolsa, en el Fruver no. Y en la panadería también es indispensable las bolsas. En los supermercados también son indispensables las bolsas por una razón obvia. Resulta de que los artículos pesan demasiado, los mangos pesan demasiado, los bananos, la piña, eso también pesa y por lo regular si se lo pasan en una bolsa de papel, eso es como si se lo entregaran a uno en la mano, porque eso se deteriora bastante rápido. Bueno, por acá nos encontramos también a una pareja que está haciendo sus compras. ¿Su nombre? Angelo. ¿Y su nombre? Catalina. Angelo y Catalina, ¿ustedes qué opinan acerca de la regulación de las bolsas de un solo uso? Es una norma que sí, que le beneficia al mundo. Creo que la implementación también tiene que ir acompañada de otras herramientas, de otras soluciones que puedan facilitar que ese uso no sea tan dependiente como lo ha venido siendo. ¿Cómo están haciendo ahora para cargar ustedes el mercado? No, pues ahí traemos bolsitas reutilizables, obviamente que uno la costumbre no la tiene, pero la idea es irla adquiriendo. ¿Y en el Fruver todavía les dan bolsa o ya no? En algunos lados no, en algunos lados sí. ¿Se molestan ustedes cuando no les dan bolsa plástica? No, pues uno depende, ¿no? Es que no todas las cosas se pueden llevar a la mano, no todas las cosas se pueden llevar ahí. Entonces yo creo que unas cosas sí, otras cosas no. Por ejemplo, yo veo que ustedes llevan ahí pepino, llevan limón, pero lo llevan en bolsa. Y llevan también auyama, ¿no? ¿O por qué la llevan en bolsa? No, pues es que ahí digamos que todavía el Fruver cuenta con las bolsitas y pues uno para llevar esos alimentos por separado. Y cuando ya no esté el rollo de bolsa aquí en el Fruver, ¿qué van a hacer? Traer las bolsas. Pues vinimos también a los negocios, a las tiendas de barrio, a consultarle justamente a quienes trabajan en estos puntos de venta cómo les ha ido con el tema del uso de las bolsas de un solo uso. ¿Cuál es su nombre? Yuri Andrea Poveda. Yuri, ¿los clientes se han molestado cuando les dicen que ya no les pueden dar bolsa o ustedes cómo están haciendo? Sí, se han molestado porque nosotros le hemos dicho que como en bodega quedaba un poquito de bolsa. Les hemos dicho que esas son las últimas que damos y hay gente que se pone brava pues porque no les estamos dando bolsa. Según ellos que dicen que tienen 3 meses de plazo para seguir nosotros dando la bolsa. ¿Y hasta cuándo les quedan existencias de bolsa a ustedes? Esto quedan como 8 días de bolsa. De la de manija 8 días, porque las de rollos y supuestamente el que nos trae la bolsa dijo que ya traía la biodegradable. Ah, van a empezar a utilizar biodegradable. Pues eso fue lo que dijo el muchacho de la bolsa. ¿Cuál es la opinión de ustedes frente a esta regulación? ¿Les parece buena, mala?
pues es buena, sino que el problema es que uno acá como empleado pues se gana trato mal de la gente a veces. Hay gente que uno no le da una bolsa y le deja las cosas ahí botadas. Hay gente que sí le damos bolsa y nos botan la bolsa. Entonces eso es lo feo. Y pues uno tiene que aguantarse. Pues bien, como ustedes lo han escuchado, a pesar de que mucha gente dice tener conciencia y de que mucha gente está de acuerdo en no utilizar la bolsa plástica o los plásticos de un solo uso, pues la realidad es diferente cuando estamos en una tienda de barrio, cuando estamos en un lugar en el que la prohibición no es tan estricta. Falta regulación en las tiendas de barrio, falta también participación por parte de la ciudadanía y falta poner en práctica eso que tanto decimos, no solamente decirlo, sino también hacerlo, porque en estos lugares sí vimos como mucha gente aún continúa utilizando la bolsa plástica de un solo uso. Bueno, profe, dos experiencias, lo que pasa con las tiendas de barrio, lo que pasa en los mercados, comparamos lo que está pasando en diferentes países, que lo vamos a seguir haciendo, encontramos cómo utilizar las tapas y cómo llevar la pedagogía para que nos ayude en esta gran tarea del reciclaje, de la sostenibilidad, de la eliminación de los plásticos de un solo uno. Volvamos de lo absurdo a la reflexión, que por ahí arrancamos el día de hoy. Bueno, muy bien, así vamos a terminar con este absurdo. También hay una paradoja importante. Yo creo que esta discusión que tuvimos hoy me recordó una frase de un periodista y un autor estadounidense que se llama Eric Sebayet, que él decía que la causa de los problemas son las soluciones. Y aquí pues encontramos algo parecido, ¿no? Okay, sí. Entonces aquí tenemos una paradoja con el material del plástico, que tiene que ver especialmente con esa durabilidad. Esa capacidad eso del material nos ha permitido o nos ha convertido mejor en totalmente dependientes. El plástico pues tiene muchos usos, lo utilizamos absolutamente para todo en la actualidad y eso nos ha hecho que en este momento dependamos completamente. Se estima que la producción mundial de plástico ha aumentado, miren esta cifra, de 1.5 millones de toneladas en el 50 a 368 millones de toneladas para el 2020. Y esto obviamente muestra esa dependencia tan fuerte que tenemos con eso, ¿no? El problema no es la durabilidad y sí es la durabilidad en su momento, porque lo podemos ver, lo utilizamos porque es muy durable, fácil, rápido, ligero, pero ya podemos ver, según las Naciones Unidas, que para el 2050 en el océano van a haber más plásticos que peces. Y eso nos lleva pues a una tremenda reflexión, ¿no? Cada año se produce más de 300 millones de toneladas de plástico. Y más o menos 8 millones de esas toneladas terminan en los océanos. Menos del 10% de los plásticos producidos a nivel mundial se recicla y más del 40% del plástico producido se utiliza para empaques de un solo uso. Entonces, esta dependencia del plástico pues, nos ha generado un ciclo de producción que es totalmente insostenible y la durabilidad de este plástico, pues a partir de ser una ventaja, se convierte en un problema mayor para nosotros. Así que las soluciones van a tener que estar, como vimos durante el programa, en soluciones más de innovación social, más de cómo las personas vamos a enfrentarnos a este tipo de problemas, más que en los problemas o las soluciones tecnológicas que buscan, no sé, buscar otros materiales que se pueden convertir, como este, en otro problema en el futuro. Bueno, pues gran tarea tenemos en el mundo precisamente para enfrentar estas micropartículas del plástico, no el plástico como tal. La producción periodística es de Juan Manuel Durán, la alianza con la Universidad Externada de Colombia, el profesor Gustavo Yepes, soy Gabriel de las Casas y a ustedes los esperamos en 8 días aquí en Caracol Sostenible. Sigan con Caracol Radio.